Vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo el tema de la iglesia, hermanos. Vamos a ver el tema de la iglesia. Muchos hermanos piensan que Dios, que nuestro Señor Jesucristo no fundó su iglesia. Que dicen que la iglesia no salva, que Dios no vino por iglesia. Pero vamos a demostrar con las Sagradas Escrituras que sí, la iglesia salva y que Dios sí fundó una iglesia. Y en la persona de Pedro. Entonces vamos a proceder. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor, Dios, nuestro Señor Yahvé, o Jehová, como quieran decirle, Él quería que su congregación, su iglesia, no estuviera sin rebaño, sin pastor. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento vamos a demostrar que nuestro Señor Jesucristo, ahí Él andaba guiándolos cuando los 40 años que anduvieron, pero Él quería un pastor para su iglesia. Vamos a ver en Números 27. Vamos a leer de la Reina Valera. También tenemos la Biblia de los hermanos separados, para que vean que también está en su Biblia. Pero antes de todo vamos a hacer nuestra oración. Paramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda duda. Todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar nuestra enseñanza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, como les decía, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios quiere que no se quede su iglesia sin pastor. Entonces, aquí cuando a Moisés ya le dijeron que se lo iban a llevar, entonces Moisés le dice, vamos a leer Números 27, vamos a leerlo desde el 16. Les voy a leer de la Biblia Católica, como nos dice. El Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre de grandes cualidades, impon la mano sobre él. ¿Sí? Aquí le impone las manos, es lo que hoy desde el Nuevo Testamento para acá llamamos imposición de las manos, que es sucesión apostólica. Desde el Antiguo Testamento, para nombrar un pastor, tenían que imponerle las manos. Y aquí Moisés le impone las manos a Josué. Y dice: preséntaselo a Eleazar, el sacerdote, y a toda la comunidad. Dale instrucciones en su presencia y delégale parte de tu autoridad para que la comunidad de Israel le obedezca. Se presentará a Eleazar, el sacerdote, que consultará por el Señor por medio de las suertes, y conforme al oráculo saldrán y entrarán, y todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Tomó a Josué, lo colocó delante del sacerdote Eleazar y de toda la asamblea. Le impuso las manos y le dio las instrucciones recibidas del Señor. ¿Sí? Aquí le impone las manos, que eso hoy llamamos la sucesión apostólica. ¿Sí? Entonces, como nos damos cuenta, vamos a leer de la Reina Valera, como nos dice, para que vean que también en su Biblia de los hermanos separados está, aunque le quitaron sabiduría. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun,
varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y lo tomó y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dijo el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y le dio el cargo, ¿no? Le dio el cargo, ¿cómo dice? Y le dio el cargo, ¿Sí? como Jehová había mandado por mano de Moisés. Sí, entonces aquí vemos que Moisés le impuso las manos como Jehová o Yahvé se lo mandó a Moisés. Entonces nos damos cuenta que la Reina Valera también dice lo mismo. Entonces desde ahí ya viene cómo se transmite el poder para pasar a ser un pastor. ¿Sí? Aquí es el que Dios quiera, el que Dios elija para su congregación, para que pastoree su congregación. Entonces vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que Dios sí tiene una iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Vamos a leerlo aquí de la Biblia latinoamericana, la católica. Dice: toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar. No, perdón, estoy leyendo otra. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, decimos, sí. Del 15, aquí estamos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Te la tienes? Como dice ahí de la Reina Valera, primero vamos a leerla. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, como vemos, o sea, como dice la católica, la Biblia católica, por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, ¿sí? Aquí estamos viendo que Dios tiene una casa, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Aquí está diciendo que es la iglesia en singular, no está hablando en plural, está diciendo la iglesia, no las iglesias, ¿sí? Del Dios vivo, y esta iglesia es columna y base de la verdad, ¿sí? Como estamos viendo aquí, entonces sí, Dios tiene una casa y es que es su iglesia, no dice sus iglesias, su iglesia. Y vamos a ver el versículo 1, como dice ahí en la Reina Valera, el versículo 1 de 1 Timoteo 3, versículo 1. En esa iglesia vamos a ver la jerarquía que hay ahí. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. No, 1 Timoteo, desde que estábamos, 3, versículo 1. Vamos a leer de aquí lo que lo busca. Es muy cierta esta afirmación. Si uno aspira al obispo, desea una tarea importante. Por eso el obispo ha de ser intachable.
Aquí estamos hablando que tiene obispo esa iglesia, obispo. Vamos a ver el versículo 8. Asimismo, los diáconos, ¿sí? Los diáconos también tiene esa iglesia, jerarquía, los diáconos. A ver, ahora sí ya lo tienen. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea imprescindible. Ahí estamos viendo que sí, también la Reina Valera habla de obispo. Versículo 8. Está bajito, Lolo. Versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Los diáconos, ¿sí? Esa jerarquía tiene obispos y tiene diáconos, esa iglesia, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses 1:1. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 1. Estamos viendo, ya vimos que esa iglesia, la iglesia columna y baluarte de la verdad. Que sí, es su iglesia, es una iglesia, no son varias. ¿Lo tienes? A ver, ¿cómo dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos, ¿sí? Entonces vemos que también en esa iglesia hay obispos y diáconos. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver cómo hace su congregación, su primera congregación de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que congregación es iglesia. Vamos a San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3, 13. Dice, subió a la montaña, fue llamado a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes llamó apóstoles, ¿sí? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo dice la Reina Valera? Aunque le quitaron sabiduría. Vamos a ver. San Marcos 3, versículo 13. En adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Entonces él llamó a los que él quiso, ¿sí? No es cualquiera que se nombre pastor o se autonombre pastor va a ser apóstol, ¿sí? O ya va a fundar una iglesia, ¿no? Él llamó a los que él quiso, ¿para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Y qué iban a predicar? ¿Lo que ellos querían? ¿O lo que ellos quisieran? No, lo que Dios le mandó. Vamos a ver Mateo 28. Vamos a leerlo del 18 para ver quién es el que da la orden y qué es lo que deben enseñar. Mateo capítulo 28 y lo vamos a leer desde el versículo 18. Dice, Jesús se acercó y les habló, me ha concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sí? Vamos a ver la Reina Valera como dice. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo dice que se le ha dado toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra, y es Dios. Y por esa razón manda que vayan y hagan discípulos entre todas las naciones. Todas las naciones, eso se llama universal. Si buscamos en un diccionario o le preguntamos a Alexa o buscamos en Google, va a decir sinónimo de universal es católico, ¿sí? Entonces, a todas las naciones eso es universal, sinónimo católico. Y como dice, bautícenlos, ¿cómo dicen? En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Sí, primero, ¿cómo se hacen discípulos? Bautizándolos, ¿sí? Y luego ya viene y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, ¿sí? Entonces aquí todo lo que el Señor mandó es lo que van a enseñar, no lo que ellos quieran enseñar. Entonces ya vimos que aquí los mandó a ser discípulos y van a enseñar lo que ellos quieran, lo que Dios les enseñó. Vamos a ver San Marcos 16:15. ¿Ya lo tienes ahí? A ver cómo dicen. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo claramente, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Dice, quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará, ¿sí? Entonces vayan por todo el mundo, volvemos al mismo, eso es universal, sinónimo católico. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará, ¿sí? Entonces la predicación es para que crean, no le vamos a poner un revólver y para que crea fuerzas, ¿no? El que crea se salvará, el que no crea pues, se condenará, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que nuestro Señor funda su iglesia, ¿sí? Y en la persona de quién. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí es cuando nuestro Señor funda su iglesia. Como dice la Reina Valera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Sí, aquí vemos que nuestro Señor funda su iglesia en la persona de Pedro. Aquí muchos hermanos separados dicen que Él se apuntó en el dedo y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Acordémonos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le cambió el nombre a Pedro, que significa roca o piedra, ¿sí? Vamos a ver el 18, dice, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Igual nos está hablando en singular, no está diciendo mis iglesias, dice mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Y aquí cuando le da las llaves está demostrando que es autoridad. Las llaves significan poder, autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿sí? Por eso aquí nosotros le llamamos Papa a Pedro.
a todos los sucesores de Pedro, Papa, Padre, ¿sí? Recordemos que Papa sinónimo es Padre. Muchos de los hermanos se preguntan o nos dicen, ¿cómo, si nunca se le dijo a Pedro Papa, por qué los católicos dicen Papa o Padre? Aquí Jesucristo era el rey y ya sabía que él se iba a ir, pero iba a dejar un mayordomo. Aquí está dejando a Pedro. Y esas palabras las retomó él mismo de Isaías 22. Vamos a buscar Isaías 22. Vamos a ver cómo ahí retoma las palabras del Antiguo Testamento. Como decía a los judíos, el rey se iba y dejaba un mayordomo, ¿sí? Y todos los súbditos de ese mayordomo tenían que llamarlo padre. Por eso nosotros llamamos padre o papa a Pedro y a todos los sucesores de Pedro, ¿sí? ¿Ya tienes Isaías 22? Isaías 22, vamos a leerlo del versículo 19. Dice, te echaré de tu pueblo, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliacim, hijo de Jalcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Le pondré en el hombro la llave del palacio de David, lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a su familia, ¿sí? Colgarán de él los nobles de su familia. Aquí está hablando, vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Isaías 22, versículo 19. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Elichim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén. Ahí ponemos la lupa. ¿Qué nos dice ahí? Repita eso. Morador de Jerusalén. Todos los moradores, ¿cómo lo llamarán? Y será padre al morador. Y será padre al morador de Jerusalén. De Jerusalén. Por eso todos los moradores de Jerusalén llamaban padre, ¿sí? Al siervo que dejaba el rey. Por eso nosotros en Mateo 16, 18 al 19 lo llamamos papa, padre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo retomó las mismas palabras de aquí. Luego sígale, vamos a poner la lupa donde dice de las llaves, ¿sí? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Sí, entonces aquí en Mateo 16, 19 que dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las mismas palabras, y ya vimos que todos los moradores del rey tenían que llamarlo padre, ¿sí? Por eso nosotros llamamos papa a todos los sucesores de Pedro. Entonces ya nos estamos dando cuenta aquí. Vamos a Mateo 16, del 12, vamos a leerlo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hizo su iglesia, fundó su iglesia ahí, en la persona de Pedro? ¿Sí? Volvemos a Mateo 16, vamos a leerlo del versículo 12 en adelante. Ahí lo voy a fundar porque todos estaban equivocados. ¿Sí? 16. Vamos a leerlo desde el 13, desde el versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. ¿Sí? Entonces ahí estaban todos equivocados, como hoy en día muchos hermanos separados están equivocados.
Por eso nuestro Señor funda su iglesia, ¿sí? Y le dice y en el 15 le dice, y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿sí? Y aquí Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. ¿Sí? Aquí no dice mis iglesias, mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? Entonces aquí ya vimos que nuestro Señor funda su iglesia, ¿sí? En la persona de Pedro. ¿Y por qué decimos nosotros que Pedro? Aquí muchos hermanos también luego dicen, ¿cómo va a ser en un hombre pecador su iglesia? ¿Sí? Sabemos que él es hombre y también comete pecados, pero aquí Dios no lo está haciendo. Él mismo dijo que él tendrá que confesar sus pecados por él mismo, pero aquí Dios lo nombra infalible. ¿Qué es infalible? Es que él no, en su fe no va a faltar. No decimos que sea impecable, es infalible. Vamos a ver a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31, lo vamos a leer hasta el 32. ¿Sí? ¿Lo entienden? Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Aquí está hablándoles, ¿sí? En plural. Estaban los 11 apóstoles y les dijo, mire que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como a trigo, ¿sí? Pero yo he rezado por ti, ¿sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo rezó por Pedro. ¿Por qué no dijo yo he rezado por ustedes? No, porque le está dando, en él edificó su iglesia y él rezó por el Papa, por Pedro, ¿sí? Pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe. Eso es lo que llamamos infalible, no pecador, ¿sí? O lo que es impecable. Sabemos que él va a pecar porque es humano, pero aquí Dios rogó para que su fe no falle. Eso es lo que llamamos infalible. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos, ¿sí? Aquí muchos hermanos separados dicen que cómo va a rogar por él o a hacer su iglesia en la persona de Pedro, si Pedro lo negó 3 veces. Sí lo negó 3 veces, pero eso fue cuando estaba en vida, cuando lo apresaron a nuestro Señor Jesucristo. Aquí no lo dice. ¿Qué le dice Pedro? En el versículo 33, Pedro le respondió, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Le respondió Jesús, te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. ¿Sí? Entonces aquí vemos que sí lo negó, pero no por eso le quitó la autoridad o la potestad. ¿Sí? Vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, a ver si le dijo, ¿sabes qué? Ya no he rogado por ti, ya no ruego. O lo nombra pastor de su iglesia, pastor, y no una vez, sino 3 veces. Juan 21, 15 al 17. Vamos a buscar, a ver, Juan 21, 15 al 17. Aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo ya resucita. Ya vamos a ver si sí, como dicen los hermanos separados, que le quita, pues sabes que ya no ruego por ti porque me negaste y ya no fundo mi iglesia en ti, ¿no? Aquí resucitado, por 3 veces lo va a nombrar pastor de su iglesia. ¿Cómo dice la Reina Valera? Te dijo la tercera vez, Simón. Primero 15, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, entonces como nos damos cuenta, aquí él no le quitó el poder, sino al contrario lo estaba afirmando, y estaban los otros apóstoles, otros 10 apóstoles con Pedro 11. ¿Sí? Entonces vemos que no le quita el poder, al contrario, ya resucitado lo afirma y 3 veces. Como dice aquí la Biblia católica, cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? ¿Sí? Aquí estaban ya todos y le dice, ¿me quieres más que estos? Entonces imagínense cómo se han de haber sentido los demás apóstoles, que les dice, ¿me quieres más que estos? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. En aquel entonces los corderos eran los otros apóstoles. Apacienta mis corderos. Hoy en día es la jerarquía de la iglesia que el Papa apacienta a los corderos, toda la jerarquía de la iglesia. ¿Sí? Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Aquí lo está por segunda vez nombrando pastor, jefe de la iglesia, de su iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. La única iglesia, las ovejas, que entramos todos ahí, que somos las ovejas. Nos va a apacentar. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Entonces, ovejas mías de Jesús. Va a apacentar Pedro. Pedro va a apacentar las ovejas de su iglesia. ¿Sí? No dijo apacienta mis ovejas de mis iglesias, ¿no? Mi iglesia. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo sí deja un pastor, para que no ande el rebaño sin pastor. Entonces vamos a ver aquí, como dice en Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro, y esta piedra edificaré. Lo está edificando a futuro, no dijo edifico, edificaré mi iglesia. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ya cuando Pedro empieza, Hechos de los Apóstoles, vamos a leer Hechos 1, versículo 15. Hechos 1, 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este misterio. Entonces aquí Pedro se levanta y les propone poner a otro a reemplazar a Judas, que había traicionado, se había ahorcado. ¿Sí? Entonces aquí le dice, queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, al que guió a los que arrestaron a Jesús,
que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Vamos a leer el versículo 21, como dice. Ahí mismo el 21, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Entonces aquí ya proponen a dos. Vamos a ver a quién propone. Aquí ya está diciéndole que va a proponer otro, porque ya Judas ya no estaba. El versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamando Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Entonces ya nombraron, echaron suerte, el Espíritu pidieron autorización al Espíritu Santo que les señalara a quién caía esa suerte. Y la suerte cayó en Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Ya con Pedro eran 12. ¿Sí? Vamos a ver ahí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Aquí vemos que Pedro se puso de pie ya con los 11. ¿Por qué con los 11? Porque ya estaba agregado al número Matías, de los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sí, vamos a ver aquí ya está integrado Matías. ¿Sí? ¿Así es o no es? Entonces ya está agregado Matías a los 12 discípulos o apóstoles. Y vamos a ver aquí, ya empezó Pedro a edificar la iglesia ya al presente. Ya empezó a pastorear sus corderos. Ya incorporó al que faltaba, al que reemplazó a Judas. Y vamos a ver que ahí en el tiempo de Pentecostés, que ya hablaban en lenguas, muchos los criticaban porque decían que estaban ebrios, estaban borrachos. Y vamos a ver el jefe de la iglesia, el que pastorea el rebaño, cómo sale a defenderlos. Versículo 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Hasta ahí nada más, vamos a parar ahí, vamos a ver que ahí el jefe se para y los defiende. Estos no están borrachos, ¿sí? Entonces ya les empezó a predicar, ¿sí? Entonces ahí es cuando Pedro ya da su primer discurso. Y cuando da ese discurso, vamos a ver el versículo 41, qué es lo que pasa cuando ya Pedro empieza a pastorear ese rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sí, entonces vemos que con la prédica de Pedro ya empezó a pastorear y ya se edificó la iglesia, ya se unieron como 3,000 personas, ¿sí? Entonces ya vemos que con la prédica ya empezó a pastorear, a edificar la iglesia Pedro, ¿sí? El pastor, el jefe de la iglesia. Entonces se agregaron 3,000 personas. Vamos a ver el versículo 47, lo que muchos hermanos separados dicen que la iglesia no salva. Entonces vamos a ver aquí el versículo 47, cómo nos lo dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sí, el Señor añadía cada día a la iglesia
a los que habían de ser salvos. Entonces nos damos cuenta que la iglesia sí salva. Fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso debemos estar en la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si gusta repetirlo de nuevo el capítulo, el versículo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces se añadían a esa iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy en día muchos se unen y otros se salen de la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo o lo ignoran que en la iglesia verdadera sí se salvan. ¿Sí? Ahora esa iglesia que está y permanece para siempre, como lo dijo Mateo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No digo hasta que venga Martín Lutero o hasta que se porten mal, les mando otro o dejo de estar con ustedes. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esta iglesia perseveró, existió, existe y existirá. ¿Sí? Entonces vamos a ver en esta iglesia, la única y verdadera iglesia católica. ¿Sí? Vamos a ver Hechos 1, vamos a ver el versículo 14. Aquí nos vamos a dar cuenta, estaba esa congregación. Acuérdense que una congregación es la iglesia. ¿Sí? Muchos hermanos separados dicen, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No, yo no soy la iglesia, eso es doctrina de demonios. Yo soy parte de la iglesia, ¿sí? Yo no soy la iglesia. Un solo miembro no hace la iglesia. Pero vamos a ver Hechos de los Apóstoles 1, versículo 14. Ahí va a hablar que había una persona muy importante y en estos tiempos la iglesia católica sigue teniendo a esa persona tan importante. Vamos a ver quién era. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, entonces nos damos cuenta que ahí dice que perseveraban en oración con algunas mujeres. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿María no era mujer? Sí, sí era mujer, pero la sacó aparte. ¿Por qué? Porque era una mujer importante. Tan importante así que da su nombre. ¿Se lo vuelve a repetir el 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús. Y la iglesia actual sigue teniendo en la iglesia a María. ¿Sí? A la Virgen María seguimos teniéndola ahí en la iglesia, la única y verdadera iglesia que permaneció y sí existe todavía. ¿Sí? Entonces, como les decía, no podemos salirnos de esa iglesia, ni tampoco puedo decir yo soy la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Sí? Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Ya lo dijimos que por el bautismo pasamos a ser discípulos y miembros del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a repetirlo. ¿Lorena lo tiene? 12, ¿cómo dice el 12? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Ahí pero hasta ahí nomás, ahí nos está hablando que somos parte del cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver Efesios 3. Vamos a ver, Pablo, cómo nos dice el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo?
¿Ya tiene el último? ¿Tres qué? Efesios 3, 20. Bueno, es el Efesios 2. Efesios. No tengo aquí a ver cuál es el 2. El 2, como dice, está ahí. Y Él os dijo vida a vosotros. Entonces el cuerpo, habla del cuerpo. Efesios capítulo 2, a ver el 18, como dice ahí. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, el Padre. A ver, aquí estamos, Efesios. A ver, se me perdió. Efesios, aquí está. A ver, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 22. Al 23, vamos a verlo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, entonces como vemos aquí, la cabeza, dice Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces aquí como nos damos cuenta, como lo dice San Pablo, todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces ya vemos que el cuerpo es la iglesia, ¿sí? Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver cómo San Pablo nos lo muestra. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Ahí nuevamente nos lo dice. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por eso precisamente no podemos separar la cabeza del cuerpo, ¿sí? Jesucristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Entonces no podemos separar la cabeza del cuerpo, ¿sí? Entonces ya vimos que un solo miembro no hace el cuerpo, ¿sí? Es parte del cuerpo. Entonces ya vimos aquí Colosenses, que nos dice cuál es el cuerpo, ¿sí? Entonces ya también vimos que por la imposición de las manos se transmitía ese poder. No cualquiera puede nombrarse pastor, cualquiera agarra la Biblia y ya fundan la iglesia y jala, no. Viene la sucesión apostólica que ya vimos desde el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Hechos 8. Del 18 vamos a leerlo en adelante, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca,
contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Sí, entonces vemos que al ver Simón el mago, que por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía ese poder, les ofreció dinero. ¿Sí? Vamos a leerlo aquí de la Biblia católica. Viendo Simón que por mediante la imposición de las manos de los apóstoles se concedía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí ese poder de conferir el Espíritu Santo al que le imponga las manos. ¿Sí? Él quería comprar ese poder para que él le impusiera las manos a diestra y siniestra. ¿Sí? Dice: Pedro le replicó: maldito seas tú con tu dinero, si crees que el don de Dios se compra con dinero. ¿Sí? Este poder no es para ti ni te corresponde, porque Dios no aprueba la actitud. Arrepiéntete de tu maldad y pide que se te perdone tu error. ¿Sí? Entonces ya vimos que aquí, al ver el mago que por imposición de las manos se quería comprarles para imponer, ahí se transmitía el poder. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento Moisés le impone las manos a Josué, y de aquí el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, desde Pedro viene la imposición de las manos. Por eso ningún pastor trae la sucesión apostólica, aunque hay unos que dicen: no, es que a mí me impuso las manos fulano, fulano. Pero ya dijimos que todas las sectas salieron en el año 1517 con Martín Lutero. Entonces el que diga, pastor que diga que le impusieron las manos, no va a llegar allá, más allá de 1517. ¿Sí? Y nosotros desde Pedro hasta ahorita preguntan a cualquier obispo, cualquier quien le impuso las manos, y va a llegar hasta Pedro. Eso es la sucesión apostólica. Acordémonos que Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él se convirtió camino a Damasco. Cuando iba camino a Damasco se le apareció. Entonces a él no lo agarró nada más y dijo: no, preséntate y allá se te dirá qué es lo que vas a hacer. Ya luego posteriormente no lo mandan así nada más, le imponen también las manos. Vamos a buscar Hechos 13. Vamos a buscar Hechos 13 para ver dónde le imponen las manos a Pedro. Vamos a leerlo desde el versículo 1, vamos a leerlo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes en la tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Apartadme, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los dos se despidieron. Subrayemos ahí esa. Y les impusieron las manos, los despidieron, así enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué se llama enviado? Apóstol. Apóstol significa enviado. Y ya vemos que aquí a Pablo y a Bernabé le imponen las manos. ¿Sí? Ahí viene la sucesión apostólica, no nomás que Pablo agarró y ya se fue a misionar y a predicar, no. Es todo aquel que es llamado por Dios. Entonces ya vemos que aquí a Pablo ya le imponen las manos y lo envía a predicar. Y en el Timoteo también ya Pablo impone las manos a Timoteo. Ya lo vimos ahí en Timoteo, cómo le impone las manos. Entonces Pablo no se va solo por su cuenta él solo, no. A él le imponen las manos. Entonces, ya con eso demostramos que no cualquier pastor le imponen las manos. ¿Sí? Aquí todos los sacerdotes que es llamado viene desde nuestro Señor Jesucristo. Es que los elige. Entonces, ya vimos cómo
Hoy en día muchos de nuestros hermanos reniegan de la fe, han apostatado de la fe, reniegan de esa iglesia que viene desde Cristo. Toda secta tiene fecha de nacimiento. Le preguntamos a los testigos de Jehová en qué año nació, quién la fundó. Le preguntamos a los pentecostales, a todos le preguntamos a los adventistas y tienen un fundador y año de nacimiento, de que nació su iglesia. Nuestra iglesia podemos preguntarle, ponemos a Alexa o en Google y nos va a decir que viene el año 33. ¿Y quién la fundó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ya vimos que en Hechos de los Apóstoles, 47, dice que sí, se salvan en esa iglesia, no saliéndose. Y los que se salen cometen un gran pecado de apostasía, que es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, si lo vemos. 1 Timoteo 4, 1. Ya lo tienen, ¿no? 1 Timoteo 4, 1. Ni presten atención a fábulas y No, 1 Timoteo 4, 1. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los prósteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Sí. Como dice aquí la católica, el Espíritu dice expresamente que en el futuro algunos renegarán de la fe. Ya estamos en eso. Muchos hermanos han renegado de la fe de la única y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Es pecado. El Espíritu dice expresamente que en el futuro algunos renegarán de la fe y se entregarán a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, ¿sí? Seducidos por la hipocresía de impostores que tienen la conciencia marcada a fuego, ¿sí? Entonces, como nos vemos, ya estamos en esos tiempos, hermanos. ¿Cuántas sectas han nacido ya? ¿Cuántos han apostatado de la fe? Como dice la Reina Valera, apostatarán de la fe, ¿sí? Entonces han apostatado, se han salido de esa iglesia, hermanos. Si algún hermano separado se ha apartado, pueden leerlo aquí, que ha apostatado de la fe, de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado desde que Él fundó su iglesia hasta la fecha. Nunca esa doctrina va a dejar de existir. Vamos a ver cómo nos dice 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 3. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué pedacitos estaban? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mando de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, 3. Como te rogué que te quedases en Efesos cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina, ¿sí? ¿Sí? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería,
queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legiblemente. Sí, entonces ahí como nos dice Pablo que mandó para que no enseñaran diferente doctrina. ¿Sí? Eso es lo que nos manda Dios, que nos cuidemos de la doctrina. ¿Sí? Muchas sectas han salido y cada uno trae su doctrina. ¿Sí? Entonces no están en la única y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es pecado salirse de la iglesia? Sí es pecado. Porque Dios nuestro Señor quiso que todos estuvieran en esa iglesia, por eso la fundó, para que ahí estuvieran, y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí, hermanitos? Entonces ya vimos lo que es, como dice Mateo, lo que es católico, ¿sí? Universal. Lo que dice en Mateo 28, vayan a todos los pueblos, a todas las naciones, eso es universal. Sinónimo, católico. Ahora, hermanos, muchos de nuestros hermanos no quieren aceptar la historia, dicen que la historia no. Pero si nosotros queremos conocer de Benito Juárez, tenemos que ir a la historia para saber, como no estuvimos en ese tiempo, hay que ir a la historia para saber. Así también de otros protagonizantes de México, que queramos saber, o de Cristóbal Colón, ¿no? Tenemos que ir a la historia. Entonces, sí es necesario la historia para saber nuestras raíces, ¿sí? Muchos de nuestros hermanos no quieren aceptar la historia, pero si supieran que la Biblia viene de historia, ¿sí? Entonces no podemos permitir, hermanos, que se alejen. Entonces vamos a aceptar la historia. Un dato muy importante que podemos checar en la historia, no es necesario que vayamos a una biblioteca, ya podemos checarlo en Google y podemos ver San Ignacio de Antioquía, año 107, llamó por primera vez a la Iglesia Católica. Escribió 7 cartas. En la sexta es donde dice: donde está Jesucristo, los obispos, presbíteros y diáconos, ahí está la Iglesia Católica. Año 107. San Ignacio de Antioquía, ¿sí? Discípulo de San Juan. ¿Sí? Entonces podemos ver año 107, si quieren oír la palabra así, católica, Iglesia Católica, ahí está año 107, les dejo ese dato. Es historia, pero está ahí, si quieren ver con esas palabras, Iglesia Católica. Ahora, muchos de nuestros hermanitos separados o esperados, que los esperamos que regresen, que Dios los ilumine para que regresen a su única y verdadera iglesia, cargan Biblia. Todas las sectas cargan Biblia. Todos la cargan su Biblia bajo el brazo. Allá andan cargando su Biblia y predicando, ¿sí? Pero van engañando a la gente, sacándola de la única y verdadera iglesia católica. Por eso todas las sectas atacan a la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y como volví al principio, ellos cargan la Biblia, pero no saben ni quién la hizo. Hermanito protestante, yo te pregunto, ¿sabes quién hizo la Biblia? Algunos me van a contestar: sí, la hicieron los apóstoles, los profetas. Yo no estoy preguntando quién la escribió, estoy preguntando quién la hizo. Sí, pues fue inspirada por Dios y Dios los inspiró, el Espíritu Santo. Yo no le estoy preguntando quién la inspiró, estoy preguntando quién la hizo. Sabemos que la escribieron los profetas, Moisés en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también lo escribieron los apóstoles y fue inspirado por Dios. Efectivamente fue inspirado por Dios, pero mi pregunta es: ¿quién la hizo? ¿Sí? La Biblia no estaba hecha. Había los pergaminos, 46 pergaminos o papiros, que cuando nuestro Señor Jesucristo se paró a leer en el templo, que dijo: esta profecía se ha cumplido hoy. Esos eran 46, que era el canon de Alejandría, con 46 papiros. Ese es el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Biblia quiere decir conjunto de libros, pequeña biblioteca. ¿Y quién le dijo al mundo? Todo ya junto, Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Quién le dijo al mundo que esto era palabra de Dios? Por eso todos creen que esto es palabra de Dios y cargan la Biblia, pero lamentablemente no están en la iglesia
que hizo la Biblia. Todos creen que es palabra de Dios, pero no están en la única y verdadera iglesia que hizo la Biblia. ¿Sí, hermanitos? ¿Quién la hizo? Una carta estaba en Roma, fue por ella y la metió, carta a los romanos. Otra estaba en Éfeso, mandó por ella y la metió, carta a los efesios. Otra estaba en Corintio, mandó por ella y la trajo, carta a los corintios. Otra estaba en Colosa, la mandó por ella y carta a los colosenses. Sí. Otra estaba en Roma, mandó por ella y carta a los romanos. Todas las 27 cartas estaban dispersas. ¿Quién mandó por ellas a recolectarlas y las metió a esto que hoy en día llamamos Biblia? Y la Biblia nació con 73 libros. ¿Sí? Con 73 libros nació la Biblia. Los judíos, entre el año 90 a 100, más o menos, fue cuando ellos se dieron cuenta que mataron al Mesías. Por eso ellos le quitaron 7 libros, entre ellos Sabiduría. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en Sabiduría capítulo 2, versículo 12 en adelante, ya venía relatado, ya había profetizado lo que iban a hacer con el Mesías. Por eso le quitaron esos 7 libros, porque los delataba. Y salió el canon de Palestina, ¿sí? Ya con sus 7 libros menos. Sí, sus 39 libros que ya le quitaron. Hoy en día, la Biblia nace con 73 libros. Martín Lutero no fue capaz de quitarle los libros, los puso al apéndice hasta el último. Pero ya las asociaciones bíblicas ya le quitaron los 7 libros, los mismos que le quitaron los judíos. No se atrevieron a quitarle los libros que puso la Iglesia Católica, ni un libro le tocaron. Los 27 libros, todo el Nuevo Testamento que la Iglesia Católica le puso, no le quitaron ni uno. Quién sabe, más adelante le quitarán. Pero la Biblia, hermanos, la hizo la Iglesia Católica. El Papa San Damaso I, año 382, le dijo al mundo que esto era palabra de Dios. Le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Por eso todo el mundo cree que es palabra de Dios. Y creen en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente no están en la única y verdadera iglesia que hizo la Biblia. ¿Sí? No quién la escribió, no quién la inspiró, sino quién la hizo. Ya les expliqué quién la hizo. Entonces, hermanos, te dejo este dato por si quizás el Espíritu Santo te convenza y regresen a la única y verdadera iglesia. ¿Sí? La Biblia nació con 73 libros y es la que tiene la Iglesia Católica. No le ha quitado ningún libro. Entonces, hermanitos, no se dejen engañar, por favor. Por último, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 en adelante. Vamos a leerle. ¿Qué es lo que nos advierte? Hoy en día muchos hermanos que se han salido de la iglesia y andan engañando. Muchos engañan por falta de conocimiento, porque creen estar en la verdad. Pero muchos lo hacen por el diezmo, por el dinerito, ¿sí? Entonces muchos por la ignorancia, muchos hermanos han salido por la ignorancia, por no conocer la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué nos dice Hechos 20, versículo 28 en adelante. 20, Hechos 20, versículo 28 en adelante. Por tanto, mirad que vosotros y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice San Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. ¿Sí? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Aquí de los mismos católicos han salido y se levantaron, salieron de nosotros. ¿Sí, Alberto? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces ya nos lo dice San Pablo, que tengamos cuidado, que serán lobos rapaces, y no son animales, son hombres, ¿sí? Que nos van a engañar, si es posible, a los mismos católicos, a los mismos sacerdotes van a engañarnos. Entonces Pablo nos dice que nos tengamos cuidado. Espero, hermanos, no molestarlo. Vamos a buscar Santiago capítulo 5, 19 al 20. No se molesten, hermanos, vamos a prepararnos. Los invito a estudiar la apologética. Si no encuentran dónde enseñen cursos de apologética, los invito a que vean al Padre Luis Toro, al Padre Luis Eduardo Jaimes Toro. Sus videos en las redes sociales pueden buscarlo así, Padre Luis Toro, y vean todos los videos. Ahí viene, él lo explica con capítulos y versículos. Y ha tenido debates con los hermanos esperados. Entonces yo los invito, hermanos, no se molesten ni me maldigan. Yo los invito, ¿sí? Santiago 5, 19 al 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? Ese es el celo que hoy tenemos hoy en día. ¿Cuál es la apologética? Defensa de la fe. ¿Puedo repetirlo? Que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y que cubrirá multitud de pecados. Vamos a leerlo del versículo anterior. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 al 20, ¿verdad? Santiago 5, 19 al 20. ¿Sí? Que nos dice, si alguno ve que otro hermano se ha salido de la verdad y otro lo hace volver, sepa que salvará de muerte, hermanos. No es cualquier cosa. Salirse de la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un pecado que nos lleva a la condenación. Lo dice la palabra de Dios, no yo. Entonces, hermanitos, les agradezco mucho que nos hayan puesto atención. Dios quiera y les sirva. Estamos a sus órdenes. Les invito a ver al Padre Luis Eduardo Jaimes Toro. Síganlo por las redes sociales, hermanos. ¿Sí? La verdad los hará libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a rezar la oración. ¿No me importas? Bueno, vamos a rezar la oración. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de apologética católica. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.